Regresamos con nuestro programa especial, Sistema Integrado de Seguridad. En este momento ahora con nuestro nuevo invitado. El arquitecto era Héctor Hugo, planificador, ha sido responsable de varios proyectos. Uno es la reestructuración arquitectónica de la Universidad de Guayaquil. Otro es precisamente colaborar en la gobernación del Guayas. Y en este momento que se encuentran juntas algunas voluntades ciudadanas precisamente para dar alternativas sobre la seguridad. Antes de pasar con Héctor, sí me gustaría hacer alguna reflexión. Es cierto lo que nos decía Aníbal, el país verdaderamente tiene salida, pero posiblemente tenemos que generar una nueva estructuración de la sociedad. Y esta sociedad desde la familia, desde la comunidad, pero posiblemente la gente que está ya en nuestra edad es la que verdaderamente ya no podemos cambiar. Es la participación de los jóvenes de 16 a 30 años, volver a escuelas políticas donde se debata fundamentalmente la ética y la moral. Para ello es necesario construir esa sociedad y, bueno, los jóvenes también tienen en sus manos ese espacio de la voluntad de la transformación del Ecuador. Héctor, dentro de ese marco de lo que decíamos con Aníbal de los factores, hay algunas cifras que nos puedes nosotros brindar de cómo se encuentra la penitenciaría, cómo está la característica de la delincuencia allí, cuáles son los territorios en la ciudad de Guayaquil mucho más violentos, y luego pasar a lo que lo habíamos invitado, a hablar de inteligencia artificial en el sistema integrado de seguridad. Héctor, bienvenido. Gracias, Francisco. Un saludo a todos los radioescuchas, quienes siguen este programa que es muy importante en salud y en temas de interés general. Definitivamente utilizar la geografía y la ciencia de datos es clave para poder identificar cuáles son estos puntos calientes, los hotspots, que bien lo maneja la Policía Nacional. A través del sistema David, ellos hacen la georreferencia de acuerdo a la recurrencia de los casos y a la ubicación donde se dan cada una de las situaciones. Eso genera zonas de puntos calientes al sur de la ciudad, al noroeste de la ciudad, pero como resumen sería una correlación directa con la ubicación de los sectores que tienen mayor cantidad de problemas sociales, donde existe exclusión social. Sabemos que la pobreza es unidimensional, pero la exclusión social es general. Hay exclusión social y hay que trabajar mucho en esas causas estructurales que ya lo mencionan algunos de nuestros compañeros y la sociedad en general que conoce esta problemática. En ese sentido, hay un análisis que hemos realizado como Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana en el cual hemos identificado, por ejemplo, que la recurrencia de robos, ya sea unidades económicas, a vehículos, a motos, robo a personas, prevalece, ¿no?, en zonas donde hay movilidad, comercio, zonas donde existen agencias bancarias, donde existen cajeros automáticos. ¿Por qué? Porque allí hay un movimiento básico de capital. La gente sale en familia y va con sus $50, sus $100 en el bolsillo para poder ir a almorzar, para pasar un momento ameno. Pero en el mundo de las probabilidades, esto es una oportunidad que se le presenta a la delincuencia común u organizada para poder actuar. En ese sentido, pues el trabajo policial generalmente está abocado justamente a hacer operativos, ¿no?, a trabajar directamente en estas zonas que son de alta exposición. Héctor, ¿hay algún concepto de lo que en algún momento dicen que hay las horas bobas? Las horas bobas, que son las horas de mayor frecuencia e intensidad de los actos delincuenciales y de los robos. Algunos la ubican después del mediodía hasta cerca de las 4 de la tarde. No sé si eso es cierto, ¿no? Porque no lo digo como ciencia constituida, lo digo más bien como una interrogante ciudadana de ser cierto esas horas. Eso es interesante, ¿no? Interesante saber la georreferenciación y estos factores, si se quieren, horarios, para que la gente inclusive tome mucho más acción y más precaución dentro del marco de su seguridad.
Tú lo dices, el sur de la ciudad es zona caliente, ¿no es cierto? Y aquellas de lugares de exclusión social. En salud nosotros decimos que enfermedad es igual a pobreza y pobreza es igual a enfermedad. Y en este instante ratificamos ese hecho en la que prácticamente la pobreza, el luchar contra la pobreza es luchar contra la inseguridad. ¿Podemos hablar un poco de estas horas bobas si son ciertas o no? Sí, bien. Un poco puntualizar que así como revisamos cómo convergen los datos y la geografía en el caso de salud, que fue el trabajo que desarrollamos en conjunto para el plan de vacunación que entregamos al gobierno de turno, en este caso sucede algo similar. Si bien es cierto en sectores hacia el sur, al noroeste, donde existe una exclusión social desarrollada, hay sobre todo prevalencia y dominio, digamos, de bandas, lo que mencionaba precisamente el pastor Zavala. Sin embargo, en sectores céntricos se desarrolla en cambio un mayor nivel de robo a unidades económicas, robo a personas, robo a vehículos, robo a motos, por sus propias características. Porque hay un economista, se llama Gary Becker, fue premio Nobel de Economía en 1992. Uno de sus postulados hablaba de la economía criminal, es decir, cuál es ese costo-beneficio, que es un análisis interno que se hace una persona antes de cometer un acto. Y en este caso, todos los entes, las personas somos entes racionales. Sin embargo, digamos, una persona normalmente tiene filtros y evita cometer cierto tipo de acciones porque sabe que están en contra de la moral, en contra de la ética. Ese filtro no está desarrollado, ¿no?, en el ámbito delincuencial. Y solamente mide la probabilidad de la acción para poderla cometer. Y esas son estas zonas donde hay comercio, donde hay agencias bancarias. Si alguien dice, bueno, ¿dónde están las zonas calientes? Yo diría, el estudio de mercado ya lo hizo, ya lo hicieron los mismos bancos. Porque un banco jamás va a poner un cajero automático, ni va a poner una agencia bancaria donde no existe movimiento de capital, donde no hay consumo. Jamás. Si quieres saber dónde están los sitios que son un problema de que alguien puede salir asaltado, de que una unidad económica va a salir asaltada, veamos dónde están los cajeros automáticos, las agencias bancarias, y de esa manera se va a poder aplicar un principio fundamental, el principio de Pareto. Aplicar el 100% de esfuerzo en el 20% de acciones que me generen el 80% de resultados. No aplicar mi esfuerzo en el 80% de acciones que me generan el 20%. Tenemos que empezar a priorizar y aplicar estos métodos que me dan mayor resultado. Eso quiere decir que de alguna manera todos estos operativos que hace la fuerza pública en ese esfuerzo conjunto, ir a sacar las credenciales, la identificación, la revisión de vehículos en ciudades como Ceibo, en otras ciudades de importancia económica, llevaría a un esfuerzo negativo. Porque lo único que uno miraría como espacio real es que todo este esfuerzo, que es económico, que es de movilidad de la fuerza pública y algunas que deben de ser de élite, deberían tener resultados mayores. Entonces, de acuerdo a los principios de Pareto, no funciona lo que está haciendo el régimen o funciona parcialmente. Sí, yo diría que funciona parcialmente porque de alguna manera hay que tratar de optimizar, ¿no?, y más bien aprovechar lo que ciudadelas de este tipo puedan desarrollar por sí mismas. Si ellos ya pueden gestionar un sistema integrado de cámaras de seguridad, más bien aprovechar ese sistema e integrarlos a lo que vamos a hablar del sistema de inteligencia artificial, que ya no es un sistema que se va a tomar luego de o posterior al hecho, sino que va a tener una especie de no solo disuasión, sino prevención. Eso podemos hablar dentro del sistema de inteligencia artificial con algoritmos. Correcto. En todo caso, hay elementos ya de análisis. Ya tenemos georreferenciación. Para que sepa que la georreferenciación la hizo por primera vez Joe Snow, que es el padre de la epidemiología. Y eso lo utilizó en el estudio del cólera.
pero lo puedes hacer en todo tipo de problemáticas, georreferenciación económica, georreferenciación aquí de seguridad. Tú puedes generarlo completamente, pero si está la información, entonces lo que nos hace falta es acción. ¿Cuál es ese sistema que está planteando el grupo que genera precisamente la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hay que utilizar? Hoy estamos en elecciones y las elecciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero díganme ustedes cuál de los alcaldes está hablando de salud cuando hemos pasado una pandemia y cuál de los alcaldes está hablando de seguridad cuando tenemos tan caliente el problema. Ninguno. O alguno que otro está generando tal vez un accionar solamente de tipo clientelar. ¿Qué opina con este sentido y cuál es el planteamiento de inteligencia artificial? Sí, correcto. Bueno, nuevamente nos basamos en estos principios de priorización para tener la mayor efectividad posible y definitivamente debido al déficit existente de personal policial hay que reforzar aquello, hay que reforzar ese déficit fortaleciendo a la Policía Nacional. Y el fortalecimiento de la Policía Nacional no solamente debe ser a través de recursos. Esos recursos tienen que ser canalizados de forma adecuada. Significa que a la policía que está entrenada para hacer trabajos de patrullaje, para poder defender la vida, el gobierno con los recursos que le entrega debe de una vez trabajar un proyecto interinstitucional con los mejores elementos que ellos tengan en materia de compras públicas, de conocimiento al detalle de la ley de contratación pública, para que elaboren las tres fases, la etapa preparatoria, la etapa precontractual, la etapa contractual, y aprovechar inclusive ahora, que debería ser declararse en estado de emergencia y hacer por régimen especial contrataciones rápidas que puedan fortalecer a la Policía Nacional. Pero eso es uno de los ámbitos que pueden hacer para fortalecer a la policía. La otra es lo que hemos planteado como sistema integrado, y este sistema que está formando parte también de la empresa privada, es que hemos tenido un financiamiento, ¿sí?, de una empresa privada que se llama Telconet, que ha financiado el software y la infraestructura de un proyecto piloto basado en algoritmos de inteligencia artificial. Un algoritmo es una secuencia lógica, es algo que tiene un inicio, una entrada, tiene la secuencia lógica y brinda un resultado, por lo tanto tiene que ser conciso, ¿no? Tiene que ser exacto, tiene que ser específico y va a resolver problemas específicos. Podemos codificar todo lo que está a nuestro alrededor. Se puede codificar una mesa, se puede codificar una silla, se puede codificar un arma de fuego, se puede codificar un objeto cortopunzante, se puede codificar una gresca, una pelea. Todo es codificable y entra como un algoritmo a este sistema. Ese sistema y ese data center lo tiene ya esta empresa, Telconet, que básicamente lo ha donado. Es un proyecto que durante 10 meses no ha sido aislado, ha sido trabajado con las fuerzas públicas, con los ejes de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, de SNAI, el EQ 911. Es decir, ya los protocolos que no existen actualmente ya están establecidos como propuesta. Están establecidos, el desarrollo de software está listo, está codificado. Hay una sala espejo también que está lista en la gobernación. Es decir, se está a la espera nada más que una decisión, una autorización por parte del presidente de la República para que utilicen este sistema. Ojo, este es un proyecto piloto. Podemos ejemplarizar, Héctor. A ver, vamos a codificar. Ciencia de datos es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Un poco la vinculación de cada una de las condiciones en esta inteligencia artificial. Podemos ejemplarizar un asalto, un robo, una condición y ver cómo funciona esto. Solamente un ejemplo pequeño y corto de lo que se quiere en el accionar de mejorar la calidad de respuesta. Correcto. El interfaz de salida es la cámara de seguridad. Esa es la interfaz, es el medio. Bien. Si alguien está en el rango de acción de la cámara... Vamos a decir, estamos en este momento en Urdesa. Correcto. ¿No es cierto? Víctor Emilio Estrada y Ficus. Ocurre un proceso. ¿Cuál es? La cámara lo capta. Okay. ¿Cuál es la otra condición que tiene? ¿Es receptado en un centro de operativo? ¿O cuál es el punto real? ¿O lo tiene desde el celular el agente? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
Bien, el sistema es autónomo y tiene autoaprendizaje. Es decir, no requiere, que ese es un punto importante del sistema, no requiere tener personas monitoreando. Lo hace automáticamente, por eso es inteligencia artificial. En el caso que expones, el sistema actuaría primero ya ubicando que hay dos en moto, por ejemplo. Si hay dos en moto y están en una hora que no está autorizada, va a lanzar la alerta en tiempo real. En un segundo va a llegar la alerta a la consola del EQ911 y paralelamente va a llegar a la fuerza pública, al elemento de la fuerza pública más cercano, ya sea policía, ya sea agente de tránsito, ya sea de las Fuerzas Armadas, dependiendo del tipo de evento. Porque si es un accidente, va a llegar a bomberos. Si es un tema de mano armada, va a llegar a la policía. Todo lo hace el data center, el software, ¿sí? Los algoritmos ya están codificados. Entonces va a detectar que están dos en moto, lanza la alerta. ¿Qué pasa si uno de ellos se baja y está con un arma? Una vez que entra esa arma, ¿no?, en el rango de visualización de la cámara, lo va a detectar y va a lanzar la alerta en ese instante al EQ911 y a la policía más cercana, generando un punto de georreferencia y alertando para que ellos acudan en ese momento al punto, de tal manera que puedan minimizar o incluso evitar que se dé una situación de inseguridad. A mí me parece extraordinario, pero también debemos nosotros ver las falencias que tiene nuestra fuerza del orden. Entonces, 11 de septiembre, 9 de septiembre era. El 11 de septiembre que verdaderamente existió con un presidente de la República un problema fundamental. Entonces, ese problema fundamental estableció que la desinstitucionalización de lo que venían teniendo la Policía Nacional, una baja de recursos económicos, una serie de beneficios que decían que era una policía dorada, y al final termina dándole mayor cantidad de recursos, subiendo el sueldo, pero haciendo trabajar 16 horas. Entonces, 16 horas, pero tenemos un cementerio de autos y de motos que no funcionan. El pobre policía hay ese evento y no tiene cómo trasladarse. La otra cosa es que su arma de dotación no se podía disparar al delincuente. Ya eso está en parte arreglado por la Asamblea Nacional. Pero una pistola, un artefacto pequeño, en relación a la artillería que carga la delincuencia, inclusive hemos visto hasta FALC, arma de alto calibre, ¿cómo podemos nosotros generar esta acción? Yo creo que la inteligencia artificial es uno de los temas fundamentales y estamos totalmente de acuerdo. Pero en este momento corresponde, a ver, ¿cómo reparamos la transportación de la policía? Hay colegios técnicos como el Simón Bolívar, hay la escuela, hay la Politécnica del Litoral, que tiene empresa pública y que deberíamos nosotros, a través de las empresas públicas, reparar todo aquello necesario para dar una capacidad de respuesta. Pero hay que armar, pues hay que comprar más bien implementos o autos que sean inclusive todoterreno, que puedan entrar en cualquier sitio y que puedan inclusive enfrentar a la delincuencia tal cual se encuentra. Y creo que va a la par, ¿no es cierto? Va a la par y hay que generar algunas acciones más, a más de lo que hemos dicho, de romper la pobreza y otros factores interesantes. Absolutamente. El gobierno en su momento dijo 9 millones de dólares a la policía y realmente hubieron los 9 millones de dólares a la policía. Pero el problema ya no es simplemente en decir que ya hay una erogación de recursos. El asunto es qué hacer con esos recursos. Tiene que necesariamente trabajarse el sistema de compras públicas a través de una comisión interinstitucional. Si esto no pasa, vamos a seguir con el mismo problema. Hay un checklist que tiene que trabajar. Son cerca de 30 pasos solamente en la unidad requerente que hay que cumplir. Cuando pasa a la otra unidad,
lo revisan, son 30 pasos más. Pasa luego a financiero, control previo de pago, son 30 pasos más. ¿Cómo le podemos dar eso a una estructura que está orientada a otro tipo de trabajo? Tiene que armarse una comisión interinstitucional que gestione esos recursos y que finalmente a través de compras públicas pueda realizar la adquisición de todos estos equipos que necesita la fuerza pública. Sí, es correcto. Yo creo que la ley de contratación pública es el peor de los elementos negativos que tiene la institucionalidad administrativa del Ecuador. La ley debe de ser botada al tacho de la basura, por eso es que en salud no encontramos los caminos todavía de poder implementar y darle la dotación necesaria a los médicos para que puedan combatir las enfermedades y salvar vidas. En la policía no se encuentran los elementos fundamentales que estén coyunturados a toda esta tecnología que nos están planteando ahora. Y parte de esto es también la desinstitucionalización de la familia, de los barrios, de la comunidad que hace una sociedad nueva. Agradecemos a Héctor Hugo por su presencia y luego regresaremos en breve. Vamos a la pausa. Invitamos a un nuevo programa, en el programa de Enciclopedia del Saber. Muchas gracias.